el nombre del Señor, vamos a invocar al Santo Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, gracias porque nos permites este encuentro. Gracias porque tú haces posible que la verdad de tu Hijo Jesús, que es el Señor, nos sane, nos libere, nos ilumine. Te pedimos, Padre, que descienda sobre nosotros el mismo Espíritu de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y tú es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, sellamos esta transmisión con la sangre de Jesús, por el poder de sus gloriosas llagas. En su nombre y por intercesión del Inmaculado Corazón de María, suplicamos a Dios nuestro Padre que proteja esta transmisión, las ondas, los equipos, las personas, los receptores, las casas y cada uno de nosotros que participamos en este curso, que nos conceda ser libres en la verdad y que ninguna interferencia maligna nos pueda hacer daño. Que la verdad llegue tal como es y que transforme nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, nuevamente, muy buenas tardes aquí en Perú, buenas noches a los que ya están de noche. Nosotros vamos a seguir hoy día con lo que nos toca, pero la vez pasada, eh, casi hacia el final de la sesión del curso, nos quedamos hablando un poquito acerca de el silencio y la soledad. Les decía que iba a retomar por lo menos unos minutitos este tema, porque considero que es muy importante, ¿no? Decíamos que el silencio y la soledad con Dios es uno de los referentes concretos para discernir. A ver, ¿en qué sentido nosotros hablamos de silencio y soledad? Es bueno aclararlo o distinguirlo, ¿no? En primer lugar, el silencio, y eso está demostrado científicamente, el silencio es uno de esos elementos de la vida humana que ayuda a que la propia persona se estabilice emocionalmente, psicológicamente. Una persona que no sabe vivir el silencio puede que no goce de una gran estabilidad interior. El silencio es estabilizador, es saludable y además es signo de buena salud mental. La persona que sabe hacer silencio, sabemos, ¿no?, que es una persona que goza de buena salud mental. Al contrario, una persona que no aguante el silencio, podríamos decir que tiene por lo menos algún problema, que necesita ayuda, ¿no? Por eso, el silencio es un referente para el discernimiento espiritual, ¿no? Es como, diríamos, un ambiente espiritual que hace posible un correcto discernimiento, ¿no? El silencio. Y esto está unido con la propia oración, porque yo pienso que una persona que hace oración sabe hacer silencio. No concibo yo una persona que realmente haga oración y que no tenga amor por el silencio. El silencio y oración se piden mutuamente. El silencio para un creyente se convierte en oración y la oración para un creyente le pide silencio. Están unidos. Por otro lado, hablamos nosotros de la soledad con Dios. Ojo que es junto, soledad con Dios. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. Quizá a nivel humano, a nivel de los profesionales de la salud, aquí de repente variamos en los conceptos un poco, ¿no? Porque para los psicólogos, los psiquiatras, hasta donde puedo entender, ellos no ven con buenos ojos o no ven como positiva la soledad. Les parece como que o conciben, ¿no?, la soledad desde el punto de vista de algo que es negativo, que en definitiva no ayuda. Espiritualmente hablando, la soledad es necesaria. Si hemos dicho que el silencio ayuda a la estabilidad emocional, psicológica de una persona,
Lo mismo podríamos decir de la soledad. Una persona, es lo que sostengo, una persona eh, para vivir correctamente la vida humana y su vocación cristiana, necesita también, de algún modo, saber vivir la soledad con Dios, así como suena, soledad con Dios, es decir, una especie de desapego de las personas. Y creo que allí va el punto de la soledad de la que estamos hablando nosotros. Nosotros interpretamos soledad como desapego de las personas o desapego de las criaturas. Desapego de las personas y desapego de las criaturas, ¿para qué? Para quedarse con Dios. Una persona que quiere quedarse con Dios necesita por fuerza hacer un desapego de las personas y de las criaturas. Y entonces gran parte de la vida espiritual, de la vida de oración, va a ser un esfuerzo por lograr el desapego de las personas y de las criaturas. Cuanto más una persona humana, un creyente, un orante, se desapegue del afecto de otras personas o de las criaturas, animales o cosas, cuanto más logre eso, tanto más se unirá a Dios. Si no logra el desapego de las personas, de otras personas o de las criaturas, de las cosas creadas, entonces no podrá quedarse con Dios. Entonces, la soledad para los orantes es necesaria. Por ejemplo, fue la soledad propia de San Carlos de Foucault, que vivió la mayor parte de su vocación en el desierto del Sahara. Soledad propia de los grandes orantes, los padres del desierto, que viven precisamente, por eso se les llama del desierto, porque viven en el desierto solos, entre comillas, solos, pero se hace evidente que es una soledad con Dios, ¿no? Ellos se han desapegado de las criaturas, se han desapegado de las personas, ¿para qué? Para meterse en el camino de Dios. Cuando una persona entiende esto, o por lo menos va poco a poco practicando esto, el desapego de personas, desapego de criaturas, esa persona, ese orante, se convierte también en una persona que sabe discernir correctamente, ¿no? Ahora, cuando hay bullicio y cuando hay demasiadas personas que atraen o amarran nuestro corazón, podríamos decir que allí nos estamos cercenando, nos estamos mutilando la capacidad de discernimiento. Eh, yo sé que este es un discurso muy poco actual, ¿no? Hoy estamos en tiempos en los que todo se ve en comunidad, ¿no? Vamos a decir esto, todos hay que consultar, vamos a hacer esto, a ver, todos, la opinión de todos, y por mayoría, sí, etcétera, y el consenso, y la comunión, y hoy está de moda aquel término de la sinodalidad, es decir, todos hay que estar, ¿verdad? Todos hay que, ¿verdad? Todos. Si uno no se amolda, ay, qué pena, estás faltando a la comunión, entonces tienes que entrar y todos tenemos que entrar por un solo camino. Eso a veces es comunitarismo, no es comunidad. Entre comunidad y comunitarismo hay mucha diferencia. Eh, por eso mismo, porque este mundo se está volviendo comunitarista, pero no comunitario, hoy en día se suele despreciar el silencio y la soledad con Dios, ¿no? Eh, vamos, sin ir muy lejos, ¿no? Tú estás en un grupo de oración y sientes de pronto una necesidad de quedarte en silencio y soledad con Dios un día, 2 días, un mes, y de pronto los mismos miembros del grupo de oración se voltean y te dicen, estás loco, no, eso no es voluntad de Dios, porque tú tienes que estar con nosotros, porque tú tienes que caminar con nosotros, no te debes alejar. Generalmente se hace eso. Pero yo soy un convencido de que hoy más que nunca necesitamos ser personas que tengan el valor de retirarse en silencio y soledad con Dios algún tiempo cada día y algunos días cada mes y algún tiempo cada año, ¿no? Me parece que eso es saludable, porque allí, separados de los afectos de las personas, separados de las atracciones de las personas, separados de las mil voces que hay, podemos recién hacer que decante lo que es de Dios, ¿no? Yo pienso que hoy en día, pues le tenemos lamentablemente
mucho, mucha alergia, ya que están de moda las alergias, mucha alergia al silencio y la soledad. Yo veo mucho católico alérgico al silencio y a la soledad, incluso en parroquias, ¿no? Gente que no sabe hacer silencio en el propio templo, no saben hacer silencio ni en la Eucaristía, cada rato se ponen a conversar, no saben hacer silencio ante el Santísimo, no saben quedarse a solas con Dios. Yo pienso que de repente, bueno, algunas personas cuando están empezando su vida de oración, recién se han convertido, lo que fuera, ya llaman a otra persona para rezar juntos el rosario. Bueno, yo pienso que al inicio está bien, pero vamos, si ya estás como 5 años en lo mismo, yo creo que algo está fallando. Eso está bien para el primer año de tu conversión, pero si con eso estás ya 20 años, ay, yo creo que no has avanzado mucho. O sea, uno debe estar preparado para orar solo, para orar en silencio, ¿no? No voy a desmerecer los actos marcadamente comunitarios, como por ejemplo pueden ser la Santa Eucaristía, la Santa Misa, ¿no? Que de hecho reclama una asamblea. Eso no se niega, eso es un momento específico de comunidad, ¿cómo no? O el rezo comunitario de la liturgia de las horas, o el estar en comunidad ante el Santísimo Sacramento. No, no, no estoy hablando en contra de ello, no. Pero digo, de los demás momentos de oración, llámese rosario, llámese devociones, llámese coronillas, llámese novenas, lo que fuera, lección divina, lectura bíblica, meditación, etcétera, todo eso tendríamos que llegar a vivirlo en soledad y desde el silencio. ¿Por qué? Porque allí se va a decantar la voluntad de Dios. Allí va poquito a poco, ¿no? A verse clara la voluntad de Dios. Yo pienso que esto es importante y es muy necesario. Bueno, pues les dije entonces ese que les debía este comentario acerca de la necesidad de este silencio y soledad. Repito, no es una soledad de quien se aparta porque se cree mucho más, muy iluminado o más santo que otros, no. Es la soledad de quien busca a Dios. Como decía San Juan de la Cruz, un gran solitario de Dios, ¿no? Eh, pues hallando a Dios que vive en lo escondido, nosotros de pronto nos quedamos también con Él escondidos, alejados, ¿no? Yo pienso que ese tipo de almas hoy la iglesia necesita más que. Esos son los que traen la luz, esos son los que traen el discernimiento, y esos son, creo yo, los que menos se equivocan, ¿no? Bueno, de repente estoy hablando desde mi punto de vista porque yo soy un monje y me gusta eso, pero en verdad pienso que la iglesia necesita eso, necesita una dosis de silencio y soledad, ¿no? Necesita un respeto más grande por el silencio y la soledad. Y ojalá eso sea parte integrante de nuestra vida espiritual. No quiere decir que somos unos acomplejados que no queremos hablar con nadie, no, eso no. O tampoco unos soberbios que se creen más de lo debido, no. Sino gente que busca a Dios. Y encontrando a Dios escondidos, se quedan ellos escondidos con Dios. Bueno, pues vamos ahora al punto 5. Al punto 5. Vamos a tratar en este momento acerca de los enemigos del alma que discierne. Los enemigos del alma que discierne. Hay tres enemigos del alma que discierne. El primero, el demonio. El segundo, el mundo. El tercero, la carne. Repito, el demonio, el mundo y la carne. Vamos a ver el primer enemigo, el demonio. Como Jesús nos dice en el Evangelio de Juan 8:44, Juan 8:44, Jesucristo aclara que el demonio es mentiroso y es asesino por naturaleza, ¿no? Lo describe con esas dos características, ¿no? Por un lado es mentiroso, por otro lado es asesino. Yo creo que esa es la mejor definición del enemigo, ¿no? Uno de los afanes, por eso mismo, uno de los afanes frecuentes del enemigo es engañarnos con mentiras.
Y entonces va a tratar por muchos medios de hacer pasar ante nuestros ojos lo falso como verdadero y lo feo como hermoso. ¿Cómo suena, no? Va a tratar de hacer pasar todo lo falso como verdadero y todo lo feo como hermoso. Sus tácticas son muy sutiles. Se escuda en su invisibilidad. Él es un ser espiritual y por eso mismo va a tratar de engañarnos, porque no le vemos. Y también va a aprovechar de sus facultades preternaturales, ¿no? Y hemos hablado, creo, en algún momento de las facultades preternaturales, y si no, pues digo una palabra. Dios tiene facultades sobrenaturales. Los seres humanos tenemos facultades naturales que están limitadas por el tiempo y por el espacio. Dios está por encima del tiempo y del espacio, por eso sus facultades son sobrenaturales. Pero los ángeles, tanto los ángeles buenos como el demonio y sus secuaces, tienen facultades preternaturales, es decir, son facultades que están, diríamos, antes de la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué facultades preternaturales? El demonio puede traspasar paredes, él no necesita puertas. Eh, el demonio puede materializar objetos, ¿ya? Y puede, por ejemplo, agarrar, qué sé yo, bueno, por aquí estoy viendo un florero. Puede agarrar un florero y lo puede llevar a 500 metros de distancia y lo deja en otro. Puede agarrar un manojo de llaves y lo deja en otra casa. Puede agarrar cualquier cosa, no sé, cualquier objeto, ¿ya? Entonces lo puede trasladar, ¿ya? Es un ser espiritual, pero tiene un cierto poder sobre lo material. Por eso tiene sus facultades preternaturales. Entonces puede flotar, puede traspasar cosas materiales, puede incluso impedir ciertas leyes de la naturaleza, ¿no? Puede, por ejemplo, bloquear la caída de algo o de alguien, ¿no? O incluso puede empujar a algo o a alguien. Yo tengo varios amigos a los que pues, yo pienso que el demonio les ha empujado, ¿no? Y se han roto costillas y todo eso. Bueno, todo eso es parte de las facultades preternaturales que tiene el enemigo. Por lo general, no se va a presentar con vestiduras y aspecto chocante, ¿no? Claro, si él se va a presentar con su tridente, con su cola y vestido de rojo y con su cara fea, es evidente que cualquiera sale espantado. No, así no se manifiesta el demonio, eso es falso. Se va a manifestar de modo atractivo, ¿no? De modo subyugante, seductor. Va a disfrazar sus mentiras, por eso, con aspecto de verdad, ¿no? Me acuerdo mucho de en lo que se decía acerca de Sócrates, ¿no? Un filósofo precristiano. Sócrates se enfrentó bastante con un grupo de filósofos que los denominó se me va el término, ¿Sofistas, padre? sofistas, eso es, gracias por la palabra, sofistas. Los sofistas tenían un arte. El arte del sofista era presentar una cosa falsa como verdadera. Y lo adornaban de tal manera que los incautos que les escuchaban de pronto les creían. No sé si les suena algo familiar con lo que hoy está pasando con el medio del periodismo actual, ¿no? O sea, te presentan de tal manera la mentira, pero tan bien adornada de razones supuestamente válidas, que tú te crees que esa es la verdad. Esos eran los sofistas y precisamente Sócrates lucha contra los sofistas y va, diríamos, eh, desvistiendo sus razones y va haciendo verles como lo que son, como mentirosos. Por eso es que los sofistas le tienen odio a Sócrates, ¿no? Y finalmente eso es lo que va a desencadenar su muerte, ¿no? Pues bueno, algo parecido sucede con el demonio, ¿no? El demonio va a disfrazar sus mentiras con aspectos de verdad, lo que se llama en filosofía falacias. Bueno, pues el demonio es un experto constructor de falacias, ¿ya? Es un experto constructor de falacias. Y las va a repetir tantas veces a las personas que las personas van a terminar pensando que son verdad. No porque sean lógicas, sino porque con la repetición constante
la gente, bueno, vamos, las personas poco duchas en el discernimiento, van a terminar pensando, bueno, pues para que no me fastidie esto, ya basta, ya lo hacemos y punto. Oye, ¿por qué lo hiciste? Es que me decían día y noche lo mismo, ¿no? Oye, pero tú sabías que eso está mal. No, pues, pero es que día y noche me siguen diciendo y me siguen diciendo y tenía que hacer. ¿No les suena conocido? Mucha gente hace eso, ¿no? Pero tú sabes que eso era falso. Sí, pues, pero es que ya me tienen, ya, hasta acá, porque todo el día me repiten eso. Y por eso lo hiciste. Bueno, pues es que quería que me dejen tranquilo. Bueno, el demonio, primero, es un sofista y segundo, es un vendedor insistente de su producto. Y te va a meter por las narices lo que él quiere meterte, ¿no? Si es que tú no estás distraído, te dejarás engañar por él. Entonces, su objetivo es bloquear el discernimiento. ¿Para qué? Para que una persona no haga lo que Dios le está pidiendo, ¿no? No haga lo que Dios le está pidiendo. Recuerdo ahora un caso, ¿no? Hace años, una muchacha se acerca para hablar conmigo, no era nada de confesión, me expone un poquito lo que está pasando y yo me di cuenta de que pues ella era una posible vocación a la vida religiosa. Entonces le dije de frente, le dije, me parece que lo tuyo es un llamado a la vocación religiosa, tú estás llamada a la vocación religiosa. Se sorprendió, lo pensó y me dijo, sí, padre, voy así. Muy bien, te felicito, voy a rezar por ti, pero recuerda, eso es tuya. Bueno, después de unos días veo en las redes sociales que dice, gracias Señor, porque me iluminas en mi camino. Y pensé que se estaba refiriendo a lo que yo le había dicho, ¿no? Supuse, pero luego pone unas fotos en las que está con un muchacho abrazados. Entonces, yo dije que es ella, sí, es ella. Luego nos vemos después de unos días y le digo, ¿y qué tal? No le dije que yo había visto esas fotos, esperaba que ella me dijese algo y me dice, sí, padre, comprendí la voluntad de Dios. ¿Así? Le digo, ¿y cómo es eso? A ver, sí, hablamos usted y yo y al día siguiente apareció un ex enamorado mío y me dijo que volvía porque se había dado cuenta que me amaba y no sé, yo dije, será la voluntad de Dios, por eso ha venido. Para mí, eso es una acción del demonio, muy sutil, ¿no? O sea, ha empezado una gracia fuerte que es una vocación religiosa. Entonces, el enemigo hace volver a este ex enamorado para que entre en escena. Claro, evidentemente le ganan las hormonas a esta chica y acepta al chico. Vocación religiosa, oft, cayó, ¿no? Entonces, claro, el demonio va a actuar en combinación con nuestra carne, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso, ¿no?, que estoy explicando. ¿Qué es la carne? La inclinación que tenía esta muchacha, ¿no? En el sentido afectivo, emotivo, ¿no? Que cualquier persona la puede tener, ¿no? Que le resulta, en cierto modo, mucho más atractivo un abrazo humano que un abrazo de Dios. Y claro, como tenía una fe de repente un poquito enclenque, no muy firme, claro, se dejó llevar por la emoción. Entonces, Dios me ha dicho. Un momento, no es que Dios te haya dicho, lo que pasa es que parece que te olvidaste o te emocionaste mucho. Entonces, el demonio va a actuar en combinación, por ejemplo, con la carne, pero también va a actuar en combinación con el otro enemigo que tenemos después, que es el mundo. Va a intentar de varias maneras hacer que procedamos y pensemos según los parámetros del mundo. ¿Cuáles son los parámetros del mundo? Es el pensamiento de la mayoría, ¿no? Hoy, por ejemplo, el pensamiento de la mayoría, ¿cuál es? No debemos ser violentos. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo, no hay que ser violentos. Sí, pues, pero ser violento significa que tú le digas a otro que está en pecado. Eso es violencia. No puedes ser violento. Miren, eso es un pensamiento mundano. Ya el término violencia ya se está desvirtuando, ya se aplica para cualquier cosa que contraríe un poco, ¿no? O sea, si la mamá le dice al niño, no botes la comida al piso, mamá, estás violentándome, te voy a denunciar. Ajá, parece chiste, ¿no? Pero eso en algunas familias ya pasa.
O sea, eso es violencia. Wow, si eso es violencia, mira, ¿qué diríamos del terrorismo? ¿No? Entonces, hoy en día, esa es la mentalidad del mundo. El mundo está compaginado con el demonio. Eh, no sé, la mayoría dice, bueno, está muy bien que ustedes tengan su fe, pero esa fe sirve para ustedes, ¿eh? Cuando se reúnen física o virtualmente y hacen sus oraciones, sus rezos, está muy bien. Pero por favor, no se les ocurra hacer sus oraciones en el metro, en la calle, en la vereda, en la plaza, ni más allá de los muros de sus iglesias. ¿Qué es eso? Eso es un pensamiento del mundo que favorece el laicismo. Eso no es un pensamiento de Dios. Entonces, el demonio va a estar en combinación con el mundo y con la carne, ¿no? Lo que la mayoría de las personas piensa, eso se llama mundo, ¿no? El amor no es para siempre, eso es mundo, ¿no? Entonces, si el enemigo nos observa débiles, atacará. Si nos observa fuertes en la fe y en la obediencia a Dios, intentará infundirnos miedo. O atacará directamente a nuestras posesiones materiales. Les voy a comentar algo. Esto lo he comentado con un grupo de sacerdotes de aquí en nuestra diócesis, que se han reído, no de mí, pero sí del hecho. Pero bueno, no es para risa, sino para pensar, ¿no? Yo conozco un sacerdote muy mariano, muy bueno, un hombre de Dios, y este sacerdote tiene un proyecto mariano muy grande, tiene un apostolado que yo admiro. Yo me siento una zapatilla al lado de él, una zapatilla muy vieja y rota, pero este sacerdote yo lo admiro, me parece un gigante, ¿no? Y nos comentaba hace algún tiempo de que desde que ha iniciado un proyecto para la gloria de Dios y para la gloria de María, su automóvil ha empezado a tener una falla en el motor y ya lo están viendo 4 mecánicos, 4 técnicos, y ninguno da con la falla. Han desmontado el motor, lo han abierto, han limpiado, han pulverizado, han hecho todo lo que han podido. El mismo mecánico dice, padre, ya no hay más que hacer, pero sigue la falla. Este padre, hablábamos un día por teléfono y me dice, no, mi carro ya no sirve. Es un carro, un automóvil moderno. Entonces yo le dije, ¿qué? ¿Pero por qué? Y me explica todo. Entonces yo le digo, ¿en verdad, padre? Sí, me dice, pero yo sé por qué es eso. ¿Por qué? Ese demonio está muy enfurecido por lo que estoy haciendo. Me hizo pensar, o sea, hasta ese momento yo no me había puesto a pensar seriamente de que el enemigo se puede meter con nuestras posesiones materiales cuando nos ve firmes en la fe, obedientes a Dios. Pero no debemos temer, ¿no? Él se reía. Sí, ya lo sé, ya me di cuenta. Eso lo ha hecho él. Pero no te preocupes, me decía. Yo estoy rezando a la providencia para que me conceda un carrito nuevo. ¿No? Bueno, claro. El enemigo lo que va a buscar es amedrentarnos, pero no tenemos razones para tener miedo. Le podemos vencer con la oración y la negación de nosotros mismos. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Vamos al segundo enemigo, el mundo. Un poco ya he hablado del mundo. Bueno, el mundo es la mentalidad, el ambiente de ideas que están de moda. Hoy les llamamos tendencias, ¿no? Tendencias. Hashtag, ¿no? Tendencias. Falsas verdades o ideologías. Todo lo que es tendencia, ideología, es parte del mundo. Ahora, cuando digo mundo, no estoy hablando yo de la naturaleza terrestre, la flora, la fauna, el viento, las nubes, no. Tampoco estoy hablando de la sociedad humana. Ah, la gente es muy mala, padre. No, tampoco estoy diciendo eso por si acaso, ese no es mi discurso. Mundo es la mentalidad, que es contraria al evangelio.
y que está poblada de tendencias e ideologías, que sigue la gran mayoría de personas que habitan el planeta. El mundo promueve muchas ideologías. Las ideologías, ¿qué cosas son? Es importante también tratar de definir, ¿no? ¿Qué es una ideología? Hoy que están de moda, ¿no? Es un sistema de ideas que es cerrado en sí mismo. Un sistema de ideas que es cerrado en sí mismo. Que no admite una revisión crítica. No admite un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque es un sistema de ideas que carece de lógica y carece de fundamento científico. ¿Ya? Una ideología no está basada en la ciencia ni en la lógica, sino que está basada en una idea que se repite día y noche y que hace, ¿no? Que logra un lavado, como hoy se llama, un lavado de cerebro en las personas. Si, por ejemplo, tenemos una escuela primaria en la que el profesor dice, bueno, niños, vamos ahora a aprender un poco del cuerpo humano. En primer lugar, debemos decir que el cuerpo es, pues, como una especie de carrocería y nada más, pero ustedes eligen qué cosa pueden ser. Y si pueden, se cortan algo, se cambian algo, se modifican algo y son lo que ustedes quieren, porque así es, ¿ya? Además, tú ahorita eres varón, pero si mañana tú quieres ser mujer o quieres dejar de ser varón y dejar de ser mujer y ser no, bi, etcétera, lo puedes hacer. Y si después de ser lo otro, quieres volver a hacer lo primero, también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, todo ese sistema de ideas que se repiten día y noche, que están en los logotipos, que están en la publicidad, que están en las canciones, que están en las modas, en los modos de vestir, en los cortes de cabello, en los maquillajes, en las revistas de modas, en las pasarelas y todo lo demás. Si eso se repite día y noche, tarde o temprano cobra su víctima, porque habrán entonces niños que dirán, bueno, yo ya no soy niño, ahora soy niña o niñe, ¿no? O niñex, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha pasado con esta personita? Bueno, esta personita es presa de una ideología que no tiene ni fundamento científico, ni fundamento humano, ni biológico, ni genético. Es simplemente un bombardeo de ideas constante que hace que esta persona crea y defienda a capa y espada eso que día y noche le están diciendo. En los años 80 y 90, para los que son peruanos aquí, que creo que somos un grupo más o menos, los años 80 y 90 para nuestro país fueron muy duros. Nosotros hemos sobrevivido a un terrorismo sangriento en nuestro país, que cobró más de 50.000 víctimas. Hoy en día la prensa le llama ya no terrorismo, sino que le llama conflicto interno, pero no se crean, fue terrorismo. ¿Saben ustedes cómo se forjaba un terrorista? Esto lo vi en un reportaje bastante interesante hace varios años. En un cierto lugar estaban reunidos todos los adeptos y había una persona que todos los días, 3, 4 o 5 veces al día, los hacía formar a todos en un patio y repetía como una grabadora consignas, arengas y frases a los que estaban allí y los hacía memorizarse todas esas consignas, todas esas frases, todo eso que él decía. Eso era 3, 4, 5 veces al día. Si tú multiplicas esos 3, 4, 5 veces al día por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, tú tenías allí un adepto convencido del terrorismo, que cuando salía a la calle, el objetivo era poner un petardo de dinamita donde le habían dicho. Y lo hacía con toda convicción, aunque muriesen 100 personas o incluso su propia familia. Entonces, las ideologías hacen presa precisamente de las personas a modo de repetición. Por más de que sea una idea tonta, si te la repiten día y noche, te la acabas creyendo, ¿no? Ejemplo de ideas mundanas. Voy a decir algunas ideas mundanas. Por si acaso no son mis ideas, ¿eh? No me recorten. Ah, el padre está diciendo cosas feas. Ideas mundanas. Hay demasiada gente en el planeta. Ya está.
El cielo y el infierno están aquí en la tierra. Ajá, eso lo he escuchado 50 veces. Lo que dice la ciencia es lo que debemos creer. Vale más quien más tiene. El amor no es para siempre. Dios no pide tanto. No hay necesidad de vivir de modo distinto. No debemos encerrarnos en una burbuja. Es bueno creer en Dios, pero no hay que exagerar ni ser fanáticos. O eso que está en inglés, ¿no? Solo hazlo. ¿Cómo es? Just do it. ¿No? Solo hazlo. Si lo piensas, lo puedes hacer. Etcétera. Entonces, se consume mundo sobre todo por los medios de masificación, ¿no? Televisión, radio, periódicos, internet, redes sociales, etc. Por ahí entra. El mundo ha desechado a Dios, evidentemente. No le interesa discernir lo que a Dios le agrada, para nada. Por eso es un enemigo, ¿no? Y vamos al tercer enemigo del alma que discierne, la carne. La carne es la inclinación al pecado que todo ser humano posee en su interior. Así diga que él no cree en el pecado original. Esto se comprueba cada 3 minutos si uno es honesto al revisar su mente y su corazón, por ejemplo. Tienes que trabajar. ¿No sientes en algún momento unas ganas de, pero si nadie me ve, ¿no? Voy a echarme una siestita? Tienes que estudiar. Puedo estudiar 10 minutos antes del examen. O de repente tengo un compañero ahí de clase que me puede ayudar en el examen. ¿Eso qué es? Eso es la inclinación al pecado. Te han dicho que no comas tal cosa. Y llega el día y es lo primero que comes. Te han dicho que hoy era un día, no sé, de retiro, de desierto, y tú te hiciste el que no te enteraste y no lo hiciste. Es una inclinación al pecado. Era el momento del rosario, pero prendiste la tele y el rosario se fue al agua. Ahí está. Entonces, la carne es la inclinación al pecado que todo ser humano posee en su interior. Debido a nuestra naturaleza herida por el pecado, se nos hace muy fácil hacer el mal, pero a la vez nos resulta muy difícil o antipático hacer el bien. Eso es una comprobación de la carne. ¿Por qué lo malo me resulta tan sencillo y lo bueno me resulta trabajoso? Como decía esa niñita, ¿no? ¿Por qué todo lo que a mí me gusta a Dios no le gusta? Esa es la carne. La niña lo dijo de otro modo, hasta con rabia. ¿Pero por qué? Estoy molesta. Bueno, estás experimentando tu carne, niña, ¿no? El influjo de la carne hace que conseguir una virtud humana sea muy trabajoso. Tiende tu cama, ya. Tiende tu cama, ya. Tiende tu cama, ya. Ya lo voy a hacer. 15 años de vida. Tiende tu cama, ay, mamá. 18 años de vida. Tiende tu cama, ay. Conseguir la virtud del orden, por ejemplo, qué trabajoso es cuando uno tiene la carne que le dice, no, ¿para qué te vas a molestar? Si igual en la noche la vas a destender tu cama. Una vez yo corregí a un muchacho sobre eso y me dijo eso. Le dices, ¿y por qué hoy día no te has duchado? Ay, no, pues es que siempre me voy a ensuciar. Eso es la carne. Conseguir una virtud humana se transforma en trabajoso, difícil, antipático, ¿no? Qué bonito es estar sentado y no hacer nada, ¿no? O tirado. Y muchas veces el demonio se escuda en la carne para lograr su objetivo. No estoy diciendo con esto de que nosotros no tenemos la culpa y toda la culpa se le echamos a Satanás y sus secuaces. No, 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 no. Tampoco es eso, ¿no? Porque hay gente que cuando a veces viene a confesarse siempre le echa la culpa al enemigo, ¿no? Hey, a veces digo, hey, tranquilo, córtala. ¿Te confiesas tú o hago confesar a Satanás? ¿Cómo es? ¿No? Bueno,
Es que ese es una tentación. Ay, es que el demonio me empujó. Ay, es que el demonio se me metió. Un momento, un momento. Eso del demonio se te metió es falso. Las posesiones demoníacas existen, pero son muy, muy esporádicas. Y además eso lo tiene que ver un exorcista. Tú no tienes ninguna autoridad para eso. ¿Ya? Entonces nada que eso que el demonio se me metió. Es la carne. Es tu carne que está bien alimentada. ¿No? Eres un chorizo. Muchas veces el demonio se escuda en nuestra carne para lograr sus objetivos. ¿Ya? Tú eres, tú eres una salchicha. Entonces, la carne tiene sus propias leyes, ¿no? ¿Cuáles son las leyes de la carne? Por ejemplo, la ley del mínimo esfuerzo. Eso es propio carne, ¿no? Y es lo más cotidiano, la ley del mínimo esfuerzo. Por eso se inventó el control remoto, ¿no? Antes, cuando cambiábamos de canal en la tele, teníamos que acercarnos y track, 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 cambiar el asunto ese, ¿no? Ahora estás echado ahí y solo haces tac, tac, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué otra ley tiene la carne? La ley de cada uno baila con su pañuelo. Ya está. Yo me meto en mi vida, no me importa la vida de los demás, que los demás bailen con su pañuelo como yo bailo con el mío, ¿no? Ya está. Cada uno a lo suyo. ¿Qué otra ley tiene la carne? La ley de más vale conocido, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es la ley del que nunca se convierte, porque prefiere lo malo por ser antiguo, a lo bueno por ser nuevo. Es la ley de los que supuestamente son muy conservadores, pero en el fondo nunca se convierten. Más que conservadores son telarañas, ¿no? Cuidadores de tarántulas. La ley de más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué otra ley? La ley de creer. La ley de creer está bien, pero sin fanatismos, ¿no? Que es tan sutil, ¿no? Sí está bien creer, pero sin fanatismos. Yo soy católico, padre, pero no fanático. Ajá, ya me diste un mensaje. Tú no te la crees de verdad. Entonces, la carne rechaza el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso va a evitar cumplir la voluntad de Dios lo más que se pueda. Entonces, una persona que discierne se va a enfrentar en distinto momento y de distinta manera al demonio, al mundo y a la carne. Se va a enfrentar. Y no hay que escandalizarnos, ¿eh? Tampoco esto es para, ay, qué penita, no voy a poder. No, eso es normal. Eso lo tenemos desde el nacimiento hasta que morimos, ¿ya? Así que tampoco es que, bueno, que esto solo va a ser, no sé, en algún día por ahí. Lo tenemos todos. Jesús se enfrentó al demonio. Jesús se enfrentó a la carne y al mundo. Se enfrentó y las venció. Ha vencido a los enemigos. Por tanto, nosotros tenemos garantías de vencer con su gracia a estos enemigos. Cuando una persona comienza un camino de discernimiento espiritual, del tipo que fuese, va a experimentar en alguna medida el ataque de estos enemigos. Pero no debemos temer, puesto que tenemos las armas y las estrategias suficientes para neutralizar e incluso vencer a estos enemigos. Tenemos armas y estrategias. Hay que aplicarlas. ¿Cuáles son? Los sacramentos, los sacramentales, la oración asidua, la reparación y la adoración. Es importante que tengamos en cuenta esto. Entonces, así podemos nosotros hacer frente a estos tres enemigos. Bien, pasamos al siguiente punto. El papel de la iglesia en el discernimiento espiritual. Vamos a ver ahora cuál es el papel de la iglesia en el proceso, en el camino del discernimiento. El papel de la iglesia en distintos niveles, ¿no? Porque hay niveles, diríamos, que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver este papel de la iglesia en tres niveles. El primer nivel, me parece el básico, que todos deberíamos de algún modo enfrentar o respetar,
más propiamente, es el nivel del director espiritual. En la vez pasada yo ya hablaba de este tema. Digo una palabrita más. Hoy en día son muy pocos los fieles que tienen director espiritual. Son pocos, ¿no? Entre los religiosos y sacerdotes se supone que, bueno, por lo menos en teoría todos lo tenemos, pero entre los fieles, yo diría que, no sé, que de repente solo sea un 10% de los fieles activos tiene director espiritual. Esto se debe a un fenómeno y a un problema que tenemos como iglesia, ¿no? Que en los últimos 30 o 40 años, en primer lugar, los sacerdotes han disminuido en número. En segundo lugar, los sacerdotes generalmente tienen más carga de apostolado. O sea, si antes un sacerdote, por decir, se encargaba de un apostolado número 4, hoy en día un solo sacerdote se encarga de un apostolado número 12. O sea, cada sacerdote tiene más carga, ¿no? Nos salvamos los que vivimos en monasterios. Somos afortunados. Pero los que están en parroquia, pobrecitos, yo me compadezco de ellos. Yo he sido también párroco un tiempo antes de ser monje y sé lo que es eso, ¿no? El trabajo es no solo agotador, es extenuante. Entonces, con un trabajo tan fuerte, tan denso, tan cansado, físicamente incluso, mentalmente también, entonces los sacerdotes no tienen ni el ánimo ni la disposición de tiempo para dirigir personas. Es muy difícil que te acepten como director espiritual. Ese es un problema que tenemos como iglesia. Por otro lado, el hecho de que hoy en día el clero y la vida religiosa se han volcado demasiado en un activismo que ya digo, que lo pide la situación del mundo, sí, pero también ese activismo es de doble filo, porque el activismo engendra sacerdotes y religiosos que no tienen oración. Evidentemente, al no tener oración, ¿cómo podrían ser directores espirituales? No pueden serlo, ¿no? O sea, como dice ese refrán, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo le vas a pedir dirección espiritual a un religioso, un sacerdote que no tiene oración? Él mismo te dirá, lo siento, no puedo, no me siento a la altura, ¿no? Si es honesto, te lo dirá, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque él mismo no tiene oración. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, sino que no tiene oración por eso, porque hay una carga apostólica muy fuerte, porque en número cada vez somos menos, y entonces, claro, aún si lo quieras, yo mismo he sido un defensor de la vida de oración siempre desde joven religioso, y cuando yo fui párroco en vida activa, me di cuenta de que yo mismo había descuidado la vida de oración. Entonces, yo mismo sentí la pegada de la falta de oración. Yo mismo tuve que decir a 3 o 4 religiosas que dirigía espiritualmente, hasta aquí nomás, ya no puedo dirigirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo mismo sentía que mi nivel de oración había bajado muchísimo. Y fui honesto, no puedo ya dirigirlas, ¿no? Entonces, claro, siendo así la situación, yo entiendo de que hoy en día hay menos sacerdotes y religiosos, incluidas religiosas, diríamos, capacitados, objetivamente hablando, para ser directores espirituales. Ese es un problema que tenemos como iglesia, ¿no? Por eso hay que rezar para que el Señor nos envíe sacerdotes y religiosos que estén capacitados espiritualmente para este hermoso trabajo y a la vez dramático trabajo de la dirección espiritual, ¿no? Entonces, lo ideal sería que cada fiel tenga su director espiritual, lo ideal sería. Pero bueno, si uno no tiene director espiritual, ¿qué cosa debería hacer? Bueno, yo doy 2 soluciones, ¿ya? Por decir, tú estás en un lugar en el que solo hay 2 sacerdotes y están súper llenos de trabajo. Entonces, claro, no puedo pedirles que sean director espiritual mío. Entonces, ¿qué cosa? 2 cosas. La primera, búscate un confesor.
porque creo que eso sí podrías buscar. Entonces, búscate un confesor y allí, mientras que vas teniendo tu confesión, pide de un modo muy sucinto la gracia de algún consejo y entonces te podrás guiar, pero tendrá que ser un confesor estable, o sea, con el que siempre te confieses, no cambiando cada vez. O sea, ¿para qué? Para que te conozca, pues, para que te conozca y te guíe. Bueno, esa puede ser una solución por lo menos parcial. No es ideal, pero es parcial. La otra solución también es parcial. ¿Cuál es? Esto me lo dijo un buen sacerdote, amigo mío. Si no hay director espiritual, consíguete un buen libro espiritual. Los libros espirituales, de alguna manera, ayudan a paliar la falta del director espiritual. Consíguete un buen libro espiritual. Yo creo que es muy sabio esto, ¿no? En los tiempos en los que yo no pude tener un director espiritual, me ayudó la lectura de algunos libros. Y creo que eso también es muy bueno. Volviendo a nuestro punto, el director espiritual. Es el nivel básico del discernimiento. O sea, yo tengo un tema importante que discernir. Ya, debo referirme a mi director espiritual o a mi confesor. ¿Ya? Entonces, esta persona del director o directora espiritual es importante, puesto que es quien nos ayuda de modo, diríamos, personal, discreto, en privado, ¿no? Para conocer los caminos de Dios. Por eso es importante, porque te guía en persona, o sea, como hoy se dice, ¿no? Personalizado, es un trato personalizado. ¿Ya? Ahora, una advertencia, que creo que salió esto un poco en la sesión, en la clase anterior. Nunca es bueno ventilar aspectos de la vida personal con distintas personas. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un problemita y voy y consulto con Juanito. Ay, Juanito, me pasa esto, Juanito. ¿Qué cosa me dices, Juanito? Aconséjame, Juanito. Juanito te dice, haz 1, 4, 3. Ya, gracias, Juanito. Pero mañana, llega el día de mañana y me veo con fulanito. Ay, fulanito, dime, tengo este problema, ¿qué cosa hago, fulanito? Ya, haz 7, 9, 15. Ay, ya, gracias. Pasa otro día. Ay, menganita, ¿cómo estás? Tengo este problema. Dime, ¿qué cosa hago? Haz 345, 720, 1021. Si tú vas a hacer eso de consultar a diversas personas, ya fuiste, como dicen los chicos, ya fuiste. No es bueno ventilar aspectos de la vida personal con distintas personas, como quien recoge diversas opiniones sobre un tema o sobre un problema. Si tú tienes un director espiritual, sé fiel, sé obediente y sé leal. Ahora bien, al director espiritual precisamente se le debe ¿qué cosa? Obediencia y confianza. Obediencia y confianza. Cuando uno decide tener un director espiritual, decide abrir su corazón a esa persona. Si no, no, pues. Entonces abre su corazón a esa persona que le guía y debe dejarse ayudar por esa persona. Porque si no, ¿para qué es su director espiritual, no? Es el primero que, el director espiritual es el primero que a nombre de la iglesia va a dar la luz para caminar y quien va a sostener al dirigido mediante un contacto perseverante. Entonces, el primer nivel de discernimiento a nivel eclesial es el director espiritual o el confesor. Padre, me pasa esto. Ya, a él vas. Pero en todo caso, como digo y repito, no sería bueno que vayas diciendo, he consultado a 15 sacerdotes de la iglesia. No es bueno. O lo que hacen algunas personas, ay, le consulto a doña Chencha, mañana a doña Paquita, mañana a doña fulana, mañana a doña... Es el club de comadres, ¿no? Eso ya
eso ya no es serio. Eso no es serio. No. Tu director espiritual o tu confesor. Y punto. Y ahí, obediente y sincero. Y Dios habla. Es el primer nivel. Ahora, hay un segundo nivel, ¿no? En este papel de la iglesia, ¿no? El segundo nivel de discernimiento es la comunidad de fe. La comunidad de fe. Aquí están todos los hermanos que participan de nuestro grupo de fe. Grupo de oración, comunidad de oración, no sé, algún tipo de identidad católica, ¿no? Recordemos lo que nos dice un documento de los primeros siglos de la fe, la carta de Bernabé. Dice así: no vivan replegados sobre ustedes mismos, como si ya estuvieran justificados. Más bien, reuniéndose en un mismo lugar, busquen juntos lo que conviene en común a todos. Cuando una persona se cierra en sí misma, puede cometer muchos errores y desviaciones. Así como un grupo cerrado al Espíritu Santo va a terminar en un naturalismo contrario al Espíritu. Tengamos en cuenta que la comunidad de fe protege a sus miembros al darles su discernimiento, a la vez que estos renuevan la comunidad con su docilidad y con su vida de conversión. Toda la comunidad de fe debe llegar a sentir lo mismo para proceder en los caminos de Dios. Pero la decisión final y la responsabilidad de sus consecuencias pertenecen al que guía la comunidad. A ver, voy a explicar un poquito más esto. Este es el segundo nivel de discernimiento. Primero hemos visto el director espiritual o confesor, ahora la comunidad. ¿Qué cosa pasa? Si hay un tema que el director me dice, esto tienes que verlo con la comunidad, yo le obedezco. Entonces voy a la comunidad, hablo con quien guía la comunidad y le digo, tengo este tema. Quisiera que la comunidad me ayude para discernir, porque creo que de alguna manera todos van a verse beneficiados de esto que tengo. Entonces toda la comunidad se reúne en oración, pide Espíritu Santo y cada uno expresará lo que siente sobre el tema. Y aquí es bueno un punto, ¿no? Todos deben llegar a sentir lo mismo para que se pruebe que ese es un camino de Dios. Ese es el verdadero consensus, que todos tienen un mismo sentir. Si no todos tienen el mismo sentir, entonces eso ya no es camino de Dios. Esto es importante. Por ejemplo, siento en mi oración que yo tengo un carisma. ¿Qué carisma crees? Te dice el director. Siento que es el carisma del exorcismo. Ajá. Entonces yo le explico al director espiritual los motivos por los cuales yo siento que tengo el carisma del exorcismo. El director me escucha, me dice, bueno, vamos a orar, pero te recomiendo que vayas a tu comunidad de fe y tú trates con el guía de la comunidad y con todos para que te ayuden, para ver si todos sienten esto, que tú tienes ese don. Si todos en la comunidad de fe sienten lo mismo, podríamos decir que sí, está por ahí el camino. Pero si no todos sienten lo mismo, entonces ahí queda, se bloquea ahí. Y esto tiene relación con el tercer nivel. El tercer nivel de discernimiento eclesial son los legítimos pastores. ¿Por qué? Porque los legítimos pastores, una vez que la comunidad ha expresado su sentir para discernir algo, ellos también tienen que decir su palabra, conforme pues al rango de autoridad que tiene. Por ejemplo, aquí puede estar el obispo, el párroco, ¿no? El superior. Ellos tienen que dar una palabra con autoridad, ¿no? Si es que han pasado antes los otros dos niveles, ¿no? Y de algún modo confirmar, ¿no?, lo que ya se ha venido discerniendo, ¿no? Entonces,
este espíritu se va a confirmar allí, si es que es de Dios, ¿no? Ahora, si es una cosa buena, jamás debe ir en contra de los legítimos pastores, jamás. Si es una cosa buena, será para edificar la iglesia, no para dividirla, no para destruirla, ¿no? Entonces, es importante aquí la obediencia a los legítimos pastores. Ellos son un poco, diríamos, la garantía final de que algo es un camino de Dios, ¿no? Porque de repente la comunidad de fe puede no haber visto algo claro. Al final le tocará la última palabra al legítimo pastor, ¿no? Entonces, esos son los 3 niveles de discernimiento eclesial, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque podríamos equivocarnos, ¿no? O sea, yo me creo que yo soy profeta, pero ¿y tú has discernido con tu director espiritual? No. ¿Has consultado a la comunidad? No. ¿Has consultado a tu director espiritual? No. ¿Y de dónde me vienes con que tú eres profeta? ¿De dónde me vienes tú con eso, no? O sea, no sería algo muy legítimo, ¿no? Por lo menos no sería algo claro, no sería algo que podríamos decir que viene de Dios, ¿no? No sé si me entienden, o sea, lo digo esto porque hoy en día yo estoy notando, ¿no? Quizá con mi olfato de sabueso, eh, de que hay cada vez más personas que sienten que están impulsadas por un espíritu, ¿no? Yo no tengo nada en contra de eso porque yo creo ser abierto al espíritu, pero a veces estas personas dejan de obedecer, dejan de estar en comunión con la iglesia. Entonces, eso sí me parece rarísimo, rarísimo, ¿no? Yo ahí sí no entro a ese punto porque si no hay un signo de obediencia y apertura y docilidad, ¿no? No me parece eso que fuese un buen camino o un camino de Dios, ¿no? Todo auténtico carisma, todo auténtico don se tiene que poner a prueba. Y muchas veces la prueba es la obediencia, la comunión. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Yo lo que veo hoy en día, a veces en muchas personas es la tentación del iluminismo. O sea, sentirse falsamente iluminados cuando podrían estar errando el camino. Eso es una gran tentación, como también es la otra tentación, ¿no? La tentación de estar absolutamente cerrados a todo profetismo, ¿no? Porque les da miedo el profetismo, porque los cuestiona, ¿no? Porque los obliga a convertirse, ¿no? Ese también es otro graso error. O sea, ni iluminismo, ni cerrazón, sino apertura al Espíritu Santo, que se pone a prueba en comunión, en obediencia, en humildad. Bien, pues, hasta aquí lo que he podido compartir con ustedes. Ahora creo que damos paso a las preguntas.